de la iglesia y la evangelización a nivel mundial. ¿Cuántos, y vamos a parar un poquito, cuántos saben algo de eso? ¿Saben algo de eso? Estamos en el tiempo de las estadísticas. Podemos casi saber la estadística, cuánta deuda el país debe, cuánto estamos. Se dice que estamos por arriba del 60% comprometido en la deuda al extranjero que debemos, que casi sabemos cuánto debe cada tico, escuche, cada costarricense desde que nace, cuánta deuda. ¿Quién dice que el bebé de la hermana debe algo? Sí debe él. ¿Sabían eso, verdad? Desde que nacemos con una gran deuda. ¡Qué terrible! Sabemos eso. Pero con respecto al reino, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted de la evangelización mundial? ¿Sabe algo? ¿No es que el Señor dijo que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces, ¿por qué no nos interesa saber esto? Para orar, somos parte del pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo representado acá y en el mundo entero. Y no importa si la gente vive en China, si vive en África, si vive en la India, si vive en Alaska, si vive en América del Sur o América del Norte, si tiene a Cristo en el corazón es mi hermano y es mi hermana, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces pensamos en eso? Casi nunca, ¿verdad? Pero también es mi culpa. Yo soy un pastor misionero por muchos años y creo que he estado tan inmerso pensando en la iglesia, en Orotina, que avance, que vaya para adelante. Y aunque sí oro por los misioneros y ofrendamos para la misión, pero hemos dejado de lado. Es mi responsabilidad informarle eso a usted. Si usted lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta, eso es problema suyo con Dios. Y Dios te va a pedir cuentas un día. La iglesia debe ser misionera y no quiere decir que todos nos vamos a ir al campo. Pero todos tenemos la responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta. Cuando estudiaba en el seminario, uno de mis profesores me dijo algo como esto. Dios te va a pedir cuentas por la ciudad donde vives. Y yo me creí la historia y fue antes de ir al campo. Pero después reflexionando dije, ¿a quién le va a pedir cuenta? Por aquellos donde no hay iglesia, por aquellos que nunca han escuchado, por aquellos que el evangelio no les ha llegado y se están perdiendo. ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios? ¿Sabe una cosa? A usted y a mí. Por eso es importante que sepamos. Esta estadística que tenemos acá es una estadística ya bastante pasadita, no he estado trabajando ahorita. Como dije, estoy más inmerso en la iglesia en Costa Rica, en la iglesia en Orotina, en lo que pasa en la IBC, que lo que está pasando en el mundo. Esta estadística que tengo está más o menos para ahí para el 2010, o sea, ya está casi un poquito obsoleta, ¿no? Tenemos 12 años de diferencia. Yo no creo que haya cambiado mucho, hermanos. Pero veamos esto. Esta estadística que tenía la evangelización mundial, comenzando desde el año 100 después de Cristo, hasta más o menos ese tiempo. Y usted puede decir, ¿qué nos interesa eso? Claro que sí. Somos parte del pueblo de Dios y necesitamos conocer el plan del Señor. Quiero que oremos antes de que vayamos a esto. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Este tiempo también es importante, sagrado. Es, Señor, el deseo de tu corazón por el mundo que se pierde, Dios. Y Padre, hombres y mujeres, una vez, en diferentes lugares, recibieron ese llamado, dejaron su tierra, dejaron su país, dejaron sus comodidades y llegaron hasta nosotros, Señor, para que nosotros hoy te conozcamos. Pero tu palabra dice que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y tu palabra también dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará.
Nosotros, Señor, tenemos el Evangelio que ni lo queremos escuchar, lo escuchamos por la radio, a veces equivocado, de las diferentes maneras. Señor, escuchamos, también vemos aún tratados botados en la calle que ni queremos verlos, Señor, ni queremos escuchar. Tenemos Biblia, Señor, de todos los gustos y en todas las maneras, grandes, colores, lo que sea, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños. Pero hay una gran población en el mundo que jamás ha escuchado y que algunos no tienen ni siquiera una pequeña versión de tu palabra y también van a tener que rendirte cuenta. Algunos, Señor, que para tener un poco de la palabra tienen que escucharlo a través de una radio clandestina y corriéndose el riesgo que en su país, que hay persecución, sean encarcelados o muertos a causa de esto. Señor, nunca pensamos en eso. Espíritu Santo, toca nuestro corazón como iglesia y que pensemos más, Señor, en la misión, en la oración, en lo que podemos dar y en lo que podemos hacer. Pero misión no es solamente ir a los perdidos, también en nuestro país, en nuestras ciudades, la gente aun cuando ha escuchado se pierde porque, Señor, han rechazado tu palabra o algunas veces ni siquiera han tenido una exposición clara del Evangelio, solamente una exposición religiosa, Señor, que trae confusión. Despiértanos como iglesia, Padre. Despiértanos como iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos. Amén. Pues sabes una cosa, en la estadística, comenzando desde el año 100 después de Cristo, por cada 360 personas, y eran menos gente de la que tenemos hoy. Hoy tenemos más o menos 6.000, casi 7.000 millones de personas en el mundo. En ese tiempo era menos gente. Por cada 360 personas había un convertido. ¿Qué les parece? Por cada 360 personas había un convertido. Pero en el año 1000 después de Cristo, la cosa mejoró un poquito. Y por cada 270 personas había un convertido. Bueno, ya la iglesia estaba, pues la iglesia todavía, la eclesia o cajal como se llamaba en el hebreo, era diferente. Eran los judíos ahí tratando de compartir el evangelio, pero ni tratando estaban. Dios les había mandado a hacerlo, pero ellos estaban muy en su etnocéntrica, pensando solamente en ellos, y los demás ni gente eran, los paganos o los gentiles que con nosotros conocemos. Pero cuando viene el tiempo de la reforma, hermanos, y yendo a grandes saltos, más o menos en el año 1500 después de Cristo, y después de la reforma, todos sabemos lo que pasó a pesar de la persecución y lo que los creyentes pasaban. Por cada 85 personas había un creyente. ¿Qué les parece? Va creciendo, ¿no? Pero en el año 1900, cuando se considera tal vez que hubo un avivamiento después de la revolución industrial y toda esta cosa y las cosas que ocurrieron, y ahí en estos años, hermano, en estos periodos, un poquito antes, es cuando nace la escuela dominical, que les he dicho algunas veces, la escuela dominical nunca fue lo que nosotros pensamos hoy, más bien la tergiversamos. La escuela dominical nunca fue una escuela dominical. Si ustedes ven, la Iglesia Católica no tiene escuela dominical. Porque la Biblia dice que la responsabilidad de formar a sus hijos es suya, papá y mamá, no de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, a veces no tenemos maestros bien responsables y bien comprometidos con Dios, con una pasión, pero si su hijo o su hija se va al infierno, a quien más le va a doler es a usted. Y la Biblia dice que la responsabilidad de enseñar a sus hijos, papá y mamá, es suya, no de maestros de escuela dominical. La escuela dominical nació en el tiempo de la revolución industrial. Un hombre de Dios tuvo esta pasión porque los niños en ese tiempo no era como ahora, que los niños no pueden trabajar. Los niños trabajaban, se les mandaba a trabajar y tenían que luchar por su vida, y los niños no iban a la escuela, que no había tanto, porque tenían que trabajar. Entonces este hombre
comenzó lo que se llama la escuela dominical, la escuela de domingo, pero no era escuela dominical de enseñar la Biblia, era enseñar las materias que se enseña ahora en la escuela, por eso se llama escuela dominical, pero vea cómo nosotros cambiamos las cosas. La cambiamos y la montamos de nuestra manera para quitar la responsabilidad de los padres, y los padres se han dejado eso a otros. Te va a doler mucho cuando tu hijo se pierda. Y se lo hemos entregado a maestros de escuela dominical. Nunca eso fue bíblico y yo no creo que eso estuviera en el corazón de Dios. Lo dice la Biblia en Deuteronomios. Al padre y a la madre. Enseña a tu hijo estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Eso es una responsabilidad de nosotros los padres. Pero dejémoslo ahí, no es el tema sobre el que quiero predicar. Pues este año que fue muy importante para la evangelización y fue un salto enorme. Por cada 21 personas en el mundo, un convertido. ¿Qué les parece? Interesante. Pero en el año, cuando en Costa Rica fue el año fuerte de evangelización, tal vez podríamos decir el tiempo que hubo un avivamiento en Costa Rica. Nunca hemos tenido uno bien claro, pero cuando la iglesia estaba en la calle, usted escuchaba gente por todos lados predicando un evangelio diferente. En los buses todavía se escucha, pero menos. En todos lados había una predicación tremenda. En el año 1970, en los 70 que llamamos, sobre todo en el 78, fue algo revolucionario. 13 personas, un convertido. Dios es grande, ¿no? Y Dios ha respaldado su obra a pesar de nosotros, a pesar de nuestra manera de pensar. Y en el año 2010, del 7 al 8 más o menos, o el 10 cuando estamos en eso, como dije, una estadística un poquito antigua, pero no creo que ha cambiado mucho. Yo sospecho que más bien ha bajado de repente. 7 o 8 personas en el mundo, un convertido. Pero no se alegre, hermano. Porque cuando nosotros hablamos de cristianismo de convertido, estamos hablando de un cristianismo nominal. ¿Qué quiere decir? Si usted pregunta y va por la calle haciendo una encuesta a toda la gente y se mete a las cantinas, se mete a los estadios, se mete de donde sea y pregunta, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano. Todos van a levantar la mano. ¿Cierto? Porque en nuestra cultura, todas las personas bautizadas son cristianos. Porque tenemos ese concepto, según la religión oficial, que bautismo es sinónimo de ser humano. Y cristiano es sinónimo de ser humano. Les he dicho algunas veces, si usted va al mundo musulmán y usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Le van a decir una palabrota, pero van a usar algo como esto: está fulano, ni Dios lo quiera, porque ser cristiano es 3 grados menos que un perro. Entonces la cosa como que no es tan así, como parece, ¿verdad? Bien, entonces nos hemos dado cuenta que la cosa no funciona tan de esta manera. Hoy tenemos más o menos 1.500 millones de personas en el mundo que son musulmanes a través del mundo. Un poco más, tal vez ya casi 1.600 millones que no conocen a Cristo y que están pensando que glorificar a Alá a veces es matar a alguien. Bueno, no son la mayoría. A pesar de este desbalance que hay en la iglesia, ¿qué ha pasado con la visión misionera? La iglesia ha perdido esta visión y la responsabilidad de alcanzar al mundo es de todos. Es suya y es mía. Y no solamente es ir a hacer misiones afuera, pero la gente de nuestro barrio, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. A veces no nos preocupa mucho sobre eso, ¿verdad? Y pensamos que son cristianos. ¿Quién te ha dicho? Hay una gran cantidad de personas que si mueren no van a estar con el Señor. Pero Dios te ha dado la palabra a ti y a mí, la ha puesto en tu mano para que la compartamos.
y solo tienes que abrir tu boca. Pero tenemos otro problema que lo hemos visto. La iglesia no sabe evangelizar. Hace mucho tiempo dejó de hacer esto. En Vida Abundante tuvimos la clase, ¿verdad, hermana Wendy? De cómo, yo creo que no estuviste ese día, vayaste a la clase, de cómo evangelizar. Y lo que descubrimos es que la iglesia no sabe evangelizar. La iglesia sabe pelear con la gente. La iglesia sabe hacer apologética. ¿Y qué es apologética? Defender su fe, lo que usted cree. Pero eso no es compartir las buenas noticias, las buenas nuevas. A pesar de este desbalance misionero para cumplir esta tarea, como dice Mateo 28, cuando Jesús dijo a su iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también dio herramientas a la iglesia, los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está en mí y en usted. El Espíritu Santo te guiará, te enseñará si empezamos a formarnos en la palabra, a aprender de la palabra. Y Dios no te ha mandado a condenar a la gente ni a decirle por tu religión vas al infierno. Dios, si ese es el mensaje del Evangelio que vino de la presencia de Dios para la salvación del mundo. Y le fue confiado a usted y a mí. Y ahora quiero que veamos lo que ha pasado con esta estadística misionera. ¿Qué me decía mi profesor en el seminario? Dios va a demandarte a ti por tu ciudad donde estás pastoreando solamente. Si fuera así, Dios me pediría cuentas por Orotina, ni siquiera por San Mateo. A los que viven en San Mateo les pedirá cuentas por San Mateo. Y los que viven en Jacob por Jacob. Hermanos, esto es lo más falso que he oído en la vida. La iglesia es una. La iglesia es una. Pero cuando empecé a pensar en esto con aquellos donde nunca han escuchado o no hay una iglesia, y quiero que vayamos un poquito rápido en esto, porque luego si tienen preguntas podemos hacerlo. Más o menos hasta ese tiempo había una estadística, porque vivimos en el tiempo de las estadísticas, hay especialistas que están trabajando en eso. Podemos saber al día de hoy que hay más o menos tenemos como unos 6.000 millones, poco más de personas en el mundo, y hay por lo menos 2.000 millones que no han escuchado y que no tienen iglesias. Y que algunos ni siquiera tienen versión de la palabra. Se habla de 16.000 grupos humanos. Cuando hablamos de grupos humanos, estamos hablando de personas que hablan la misma lengua, la misma cultura, que es un pueblo, lo que la Biblia llama etnias. Porque en el pueblo de Dios, en la Biblia, Dios no llama naciones a Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, eso. Dios llama etnias. Y en Costa Rica tenemos, creo que son como 6 o 7 naciones. Pueblos del mismo grupo. Los Cabecar para Dios es una nación, los Bribri son una nación, y así sucesivamente. Pero más o menos hasta ese tiempo había una estadística que se habían enviado a través de la historia: 228.700 misioneros al mundo, comenzando desde el tiempo del catolicismo y todo esto. Usted puede decir, ¡qué montón! Pero quiero que pensemos en una cosa. En todo ese tiempo, al grupo budista, todos saben quiénes son budistas, ¿no? Algunos posiblemente no sepan. Los que están allá por el Medio Oriente y todas esas cosas al otro lado del mundo. Solamente se enviaron 3.700 misioneros en toda esta historia para alcanzar una gran cantidad de personas esparcidas por el mundo. Otras religiones étnicas, como los grupos tribales, ahorita se está hablando de ganar grupos tribales para enviar a otras tribus. Randy Sperger está trabajando bastante en eso, y en toda la historia se han enviado 1.800 misioneros para alcanzar estos grupos, no en Costa Rica, en el mundo, hermanos. A los hindúes
A través de la historia solamente se han enviado, hasta ese tiempo, más o menos en 2010, 3.400 misioneros. Hermana Zucca, que es de por ese lado. Los hindúes son bastantes, ¿verdad, hermana? Bastantes son. Muchísimo. ¿Usted cree que 3.400 misioneros a través de la historia pudieran alcanzarlos? ¿Quién sabe, verdad? Yo creo que no. Al Islam, dije que el Islam ahorita estadísticamente está pasando de los 1.500 millones en el mundo. Incluyéndome a mí, ¿sabe cuántos misioneros hemos ido a través de la historia a este grupo? Para alcanzar más de 1.500 millones. Actualmente, sin contar los que habían antes, 7.500 misioneros. A los no religiosos, porque tenemos gente que dice, bueno, yo no creo en nada, soy ateo, lo que sea, en diferentes grupos, hemos enviado 8.600 misioneros y a otras religiones 2.500. Es como si habláramos de esta manera. El resto, ¿dónde ha sido enviado? A los cristianos, a los creyentes, a Costa Rica, a Nicaragua, a Panamá, a Ecuador, a Orotina, a los creyentes. Y a veces tenemos en los pueblos una iglesia que le roba a los creyentes a otra. ¿Han escuchado eso, verdad? Y lo han visto. Voy a fundar una iglesia. Y fundar una iglesia significa pararse ahí y empezar a recoger los hermanos de otra iglesia. Y gloria al Señor, Dios me está bendiciendo grandemente. La iglesia cómo está creciendo. Estadísticamente es como si tomáramos una carga de 2 toneladas, por tomar un número, y ponemos a unos 94 hermanos a sostenerla. Y la otra mitad de 2 toneladas se la cargamos a 7. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que Dios está contento? ¿Qué piensan? Puede ser la realidad que vivimos. Pero tal vez tenemos culpa, no hemos enseñado en la iglesia. He escuchado algunas conferencias. Voy a estar dando una conferencia misionera el otro mes a los pastores de la IBC. El problema es que a veces culpamos a los pastores y a las iglesias, pero si nunca le hemos enseñado, si nunca hablamos de esto, ¿cómo vamos a enterarnos? Y también, bueno, debería enterarse, debería buscar, debería leer, pero tampoco nos preocupa leer esto. Esto no es interesante, es mejor leer del avivamiento que está pasando. Vamos para cosas mayores, vamos para cosas grandes, es un dicho, ¿cierto? Ese es un dicho que está en la boca de un montón de creyentes. Vamos para cosas grandes. Y pasan años y es la misma cosa, a veces peor. Yo no sé si vamos para cosas grandes. Estamos hablando que misiones, y en eso estamos trabajando en la IBC, y vamos a comenzar a trabajar. Misiones tiene que provocar un avivamiento en la iglesia local. No podemos enviar gente al campo misionero que nunca ha barrido ni el templo donde se congrega, y que va a ir a hacer al campo. Pienso que es una grandísima irresponsabilidad de nosotros como iglesia. Si Dios te está llamando, amén, pero tienes que servir aquí primero. Tienes que entrenarte en tu país. Y tienes que ir. Estaba hablando, ayer teníamos una reunión con los líderes de misiones que tomaron nuestro lugar en Monte de Dios. Y hay 2 chicas que estamos apoyando, que salieron el 14, ¿verdad? Para Suiza. Van a estar allá por 3 meses entrenándose. Y yo dije, pero ¿por qué no las entrenamos en Costa Rica? Después de 3 meses sabremos para dónde el Señor las está llamando. ¿Y qué están haciendo? Están trabajando duro, cuidando cabras, cuidando vacas, cuidando conejos, volando pala, una serie de cosas. ¿Y por qué no volamos pala y hacemos todo eso aquí en Costa Rica? ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere comprometerse.
están evangelizando a los refugiados, pero aquí tenemos un montón de gente en la calle y ya tenemos un montón. Estuvimos trabajando con los supuestos africanos, que no eran muchos africanos, la mayoría eran haitianos cuando estaban atravesando por Costa Rica. Estuvimos mi esposa y yo en ambas fronteras trabajando con ellos, aún llevándoles alimento, algunas cosas, pero no queríamos ticos que quisieran hacer eso. Bueno, siente llamado misionero, vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar acá, vamos a que la iglesia produzca, vamos a levantar nuevas iglesias, porque cuando levantes nuevas iglesias en Costa Rica, entonces sabremos que vas a ir a hacer algo al campo misionero, y si no, ¿qué vas a ir a hacer? Pero es responsabilidad de la iglesia, como dice Hechos capítulo 13, a quien enviaron a los líderes. Pero quiero que pensemos un poco más en esto. Nos hemos dado cuenta que el control es disparejo y que hemos sido infieles. Cuando todavía faltan 2.000 millones que conozcan al Señor, o que por lo menos tengan una versión de la palabra, o que por lo menos tengan la oportunidad, si hablamos de derechos humanos, que tengan la oportunidad de decidir si quieren ir al cielo o quieren ir al infierno. Pero ni siquiera tienen esa oportunidad de decidir porque nunca han tenido la palabra. En este país yo creo que no hay nadie que no haya escuchado, aunque mal, pero ha escuchado algo y no quiere escuchar, está cansado. Usted y yo hemos decidido si nos vamos al cielo o si nos vamos al infierno, porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la condenación es no creer. No creer a la palabra del Señor. Pero tenemos la oportunidad de escuchar o rechazar. Ellos ni siquiera tienen esta oportunidad, porque no hay quien les predique. Cuando llegamos a Malí a trabajar con la etnia soninké, los soninké solamente en el lugar donde estábamos y en la mayoría del grupo, que es un grupo bastante grande, solamente ¿qué sabían de Jesús? Que Jesús en el árabe se llama Isa, nada más. ¿Qué conocían de él? Nada. ¿Cuánto podían leer la Biblia? Nada. No había ni siquiera un versículo traducido a la lengua soninké. Después de casi 16 años, no solamente dejamos para ellos toda una traducción del curso de SEAN, el curso total de SEAN, y la traducción de vida abundante, este curso que ustedes están llevando a la lengua nativa más importante de Malí, pero costó un ojo de la cara, años, y la oración de algunos de ustedes. Puedo decirles una cosa, que esta iglesia, por lo menos el pastor Elius Marín, aportaba mensualmente para nosotros cuando estábamos en África y su familia. Pero tal vez nunca les enseñamos. Pero pensemos, en realidad en los últimos 40 años, estadísticamente, como dije hasta el 2010, se dice que la población mundial en cuanto a la evangelización había crecido unos 80 millones de personas. Pero en el mundo somos más de 6.000 millones. La iglesia en el mundo, cuando hablamos algunos dicen que la iglesia en el mundo, el 80% son creyentes. Mentiras del diablo, hermanos. Que han escuchado la palabra, que han escuchado una religión que se llama cristiana, pero de ahí a que sean cristianos, eso no es verdad. Hoy en Costa Rica estamos hablando que tenemos, dice, el 20% somos cristianos. ¿Sabe una cosa? Tenemos una estadística a veces equivocadas. Les puedo decir algo, hermanos, que la gente esta de la bandera del arco iris está creciendo más rápido que la iglesia, estadísticamente. Ellos luchan por esto. Pero como iglesia estamos dormidos. Tenemos que despertar. En las estadísticas, ¿qué es lo que pasa? Que las iglesias tenemos una membresía escrita. Y ni les digo cuántos tenemos aquí en la membresía,
Pero resulta ser que se ha descubierto que muchos de estos que las iglesias están reportando en Costa Rica como sus creyentes, los reportan 3 o 4 iglesias. Porque los creyentes rotan de iglesia en iglesia. Entonces, ¿será cierto que el 80% de la población mundial es creyente? No. Nominales, pero creyentes convertidos, yo no sé si andamos, tal vez, entre ese 15 y 20%. Y en los años 78 éramos como el 10%, entre el 10 y el 12%. Ustedes mismos saben, esta iglesia dicen se llenaba hasta atrás y había cantidad de gente. ¿Dónde están ahora? Eran creyentes, yo no sé, no voy a juzgarles, pero unos estarán en otras iglesias, otros estarán en el mundo. Entonces, ¿será cierto? Dios sí tiene una estadística correcta y al fin y al cabo eso no es lo más importante. Lo que debe preocuparle a usted es si Cristo está en su corazón. Amén. Y orar por el mundo y participar y activamente y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como la Biblia nos enseña. Pero Dios sí prometió que iban a haber cosas hermosas y maravillosas. El libro de Habacuc, en el capítulo 1, el versículo 5, dice esto: y no va a depender de nuestra fidelidad, sino el Señor haciendo su obra, porque muchas veces no respondemos. Dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no lo creerán, aunque les digan y se las expliquen. Y cuando vemos cómo la iglesia ha venido creciendo desde el año 100 hasta acá, realmente, hermanos, aún en tiempo de persecución, Dios ha estado con su iglesia. Solamente tenemos que abrir nuestra boca para que las personas vengan al Señor. Y no porque usted les predica, porque ellos oirán la palabra y el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, pero tenemos que hablar. ¿Sabe una cosa? Si esta tarea se le hubiera encomendado a los ángeles, ya hubieran evangelizado al mundo. Porque la palabra dice que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Yo no sé, hermanos, cuándo va a venir el fin, nadie lo sabe. Pero si lo viéramos estadísticamente, y no se crea esto, pero al fin y al cabo ni se preocupe, porque cuando la persona se muere, para ellos el mundo se acabó. Y la oportunidad se acabó. Si lo viéramos estadísticamente, faltaría mucho para que venga el Señor, 2.000 millones de personas que no han oído, pero no sabemos, hermanos, cuántos. Porque cuando ha habido persecución, cuando en China se prohibió predicar el Evangelio, y cuando descubrieron tiempo después, había crecido millones, porque Dios estaba haciendo la obra. En sus reuniones que tenían para comer juntos, por lo que sea, el Evangelio se predicaba por debajito. Acá tenemos grandes oportunidades. Tenemos baby shower, que se hace una serie de cosas con la gente. Deberían usar todas estas oportunidades cuando ustedes se reúnan con alguien para tomar café, para hacer algo, para compartir lo más importante para la humanidad, que es que conozcan a Cristo. Pero hablamos de cualquier otra cosa. Hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de temas que nos interesan. Pero qué pena que muy poco se habla del Evangelio. Tal vez te puedo decir, era mejor que nos predicara otro mensaje, a predicar sobre la bendición de Dios, pero esto es parte de la bendición de Dios, hermano. Es mi responsabilidad como pastor advertirles de la realidad en que estamos. Y además, misiones está en mi corazón. Y si estoy saliendo de esta iglesia, no es para ir a pastorear a otra iglesia. Es que voy a ocuparme de lo que Dios me trajo a hacer a Costa Rica después del tiempo en África. Y es entrenar misioneros y pastores para Costa Rica. Los pastores de IBC todos somos ya avanzados en edad. Y casi no hay pastores jóvenes, casi nada. Hay que empezar a buscar el semillero de hombres y mujeres que Dios está llamando para entrenarlos para el ministerio. Y algunos irán al campo. A mí me gustaría que un día tuviéramos a alguien de Orotina, por lo menos uno, que se lo pudiéramos entregar a las naciones. Pero que Dios haga nacer en tu corazón este deseo, en oración.
pero tal vez ya eres pasado de edad, no importa. Puedes orar, clamar, ayudar, interceder. Todos somos misioneros, hermano. La responsabilidad se nos ha dado a todos. Nuestros jóvenes a veces están desanimados haciendo cosas. ¿Y sabe qué? Los entretenemos con el internet y con una serie de cosas. El diablo los está ganando para él. Y nosotros dormimos. Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero ¿quién lo va a predicar? ¿Quién? Usted y yo. De una u otra manera. De una u otra manera tenemos que obedecer al Señor. Yo no sé si usted había sentido que era su responsabilidad o pensaba que esa era la responsabilidad de otros. A veces ni siquiera oramos por los que están en el campo. A veces ni siquiera oramos por aquellos que han dado su vida. Uno de los traductores más importantes de la Biblia murió muy joven, como a los 30 y resto de años. Y al morir había traducido la Biblia a 7 idiomas. Alguien me dijo, pero ¿por qué tuviste que traducir Sean? Porque resulta ser que empezamos a tener convertidos. ¿Y con qué discipulaba a mis convertidos? O los convertidos del Señor. ¿Qué teníamos para darles? Lo que conociera Sean, pero fue un trabajo titánico comenzar a traducir miles de páginas de Sean, que a veces aquí ni las valoramos y ni siquiera queremos llevar el curso. Ellos lo tienen. 10 pastores nacieron de ahí que tienen iglesias grandes y enviamos también misioneros africanos al interior del país. Pero a veces pensamos que ser misionero es como venir acá, vivir en la casa mejor, en el barrio y tener el prestigio mejor. No, hermanos, eso no es. Los misioneros en los tiempos del Señor dieron su vida por usted y por mí. La iglesia en Costa Rica nació hace más de 100 años porque un día hombres y mujeres dieron su corazón. Y la IBC nació en Costa Rica porque la familia Strachan un día vino. Hay un libro que se llama, por ahí lo tengo, Hasta lo último de la tierra. Yo seguro que usted no lo ha leído. Pero cuando leí esta historia, tocaba mi corazón. Cuando Enrique Strachan y su familia llegaron a Costa Rica, él se fue a Nicaragua y ganó a algunos líderes. Y le mandó un telegrama en ese tiempo a su esposa, Susan, creo que se llamaba, y le dijo en su telegrama, necesito que abras un seminario bíblico, porque los estudiantes están caminando a pie de Nicaragua hacia Costa Rica. Y llegué a conocer uno de ellos, el hermano Leonardo Alonso, ya estaba viejecito. Y así nació el seminario latinoamericano. Pero hoy tenemos todo, hermanos. Hombres y mujeres lo dieron todo para que usted y yo hoy seamos lo que somos. Y a veces ni eso valoramos. ¿Sabe usted la historia de Sean? Unos misioneros que dejaron Inglaterra y llegaron a América del Sur. Creo que era por Paraguay o Uruguay, por allí. Después se establecieron en Chile. Y cuando empezaron a ganar sus primeros convertidos, dijeron, ¿cómo formamos pastores? No habían seminarios, no había nada de esto. Y ahí en sus casas, en sus salas, y usando los nativos, pasaron cientos de horas y de años formando Sean. Y usted lo tiene ahora tan fácilmente y ni siquiera lo valoramos. Antonio Terry ya está con el Señor. Y él comenzó ese trabajo. Y lo siguieron sus hijos y sus nietos.
y nosotros tenemos los libros ahí amontonados y ni los valoramos. Y gracias al trabajo de Antonio Terry yo pude coger ya la traducción de ellos y cogerlo del español para traducirlo al francés. Seguro no un francés tan bueno porque no soy nativo de allá, pero teníamos algunos profesionales de allá. Saben que en África, en ese tiempo, en Malí, la gente estudiaba simplemente porque el gobierno les pagaba el estudio, pero ingenieros y abogados estaban cultivando en el campo. Y de las ofrendas que ustedes me enviaban, yo los contrataba para que me ayudaran en la corrección de este material. Teníamos una misionera que todavía está en el campo, Silvia Fucci, una hermana que fue misionera en Brasil por muchos años, una suiza. Ella nos ayudó muchísimo a esta traducción. Y el libro más complicado, que es el de Jeremías, que aquí ni lo hemos visto, ella lo tradujo todo, del español al francés. Y es el material que hoy se está usando en Haití y en algunos países de habla francesa que quieran usarlo. Pero hermano, usted fue parte, porque usted también ofrendó. Y aunque fue difícil, pero se logró. ¿Por qué? Hoy hay 10 pastores en África y formaron una denominación que antes se llamaba Eclosión. No digo que son mis discípulos, son los discípulos del Señor. Hoy tienen una denominación que se llama Filadelfia y siguen trabajando. Estratégicamente en misiones hablamos de el E1, el E2 y el E3. Así que dice Lena, esta es mi profesora con la que estudiaba todavía en Costa Rica y quiero seguir terminando la licenciatura. Ella decía esto: en el E1 es cuando vas a la gente de tu barrio, con tu cultura, hablando la misma lengua, con las mismas costumbres, tomando el mismo café y tenemos esta relación de amistad. Pues la gran mayoría de misioneros ha sido enviado a este grupo de gente. Enviamos misioneros a las iglesias para ganar los creyentes de otra. Pero el N2 es cuando vamos un poquito más largo. Seguimos en Costa Rica, pero saben ustedes que hay una tribu allá en Huatuso que se llaman los malecos y que también hablan español, que tienen una cultura un poco diferente, pero que están en nuestro país y que podemos relacionarnos con ellos y que no hemos salido de las fronteras y que no hemos dejado a la familia y que podemos ganarlos para el Señor. Es lo que Lena llama el E2. Estamos en el mismo país, hay un poquito de dificultad, pero no tanto. Sin embargo, es un grupo a evangelizar y saben una cosa, ya hay pastores entre los malecos y entre los bibrí y entre los cabecas, entre los cuales nos entrenamos nosotros antes de ir al campo. Pero cuando vamos al E3, el E3 es cuando tienes que dejar tu país, dejar tu familia, dejar tu cultura, dejar tu lengua y ir a los que están perdidos. Y vas a tener que comenzar por aprender esta cultura, porque no puedes venir y enseñarles español para después evangelizarlos. Vas a tener que aprender su lengua, porque la gente no responde a la lengua que no es de su corazón. Yo estoy seguro, y perdón que le tome como ejemplo porque es de otra cultura, la hermana Zuka habla bien español, pero estoy seguro que hay un montón de cosas en el español que no tocan su corazón tan profundamente como lo tocaría su propia lengua de Japón. ¿Cierto, hermana? Yo estoy seguro que su traducción de la palabra en japonés y las palabras le van a tocar más profundo su corazón que lo que pasaría
con el español. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando la gente en África decía ciertas malas palabras, para ellos era una palabra terrible, ofensiva, una mala palabra. Para mí no significaba nada. Yo sabía lo que significaba, pero no significaba nada para mí. Si alguien en este país te mienta la madre, te va a doler, ¿verdad? Pero si te la miente en otra lengua, ni te importa. ¿Cierto? Ni te importa. Pues quieres que la palabra de Dios toque su corazón, en otra lengua no lo va a hacer, hermano. Dios dejó su trono de gloria y vino a este mundo y vivió en la tierra. Se encarnó, vivió en un cuerpo, fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados, pero sin pecado. Porque Él se identificó con usted y conmigo. Sin tener pecado se bautizó. Algunos ni quieren bautizarse. El bautismo para los pecadores. Jesús no era un pecador, pero para identificarse con usted y conmigo se bautizó. Y sin merecer morir, murió en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Pues el E3 es esto. Y posiblemente no todos van a ocurrir, pero yo estoy orando para que Dios levante en IBC y ojalá en Orotina y en nuestras iglesias hombres y mujeres con un llamado de Dios para ir a aquellos que nunca han oído. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Este mundo en que vivimos necesita tener paz con Dios para poder tener paz entre los seres humanos. Y eso solo lo produce el Evangelio de Cristo. Pero usted y yo nos lo guardamos para nosotros. Yo no sé si usted está pensando, pastor, debería de predicar de otra cosa, pero es que esto está en el corazón de Dios. Y usted y yo somos cristianos. Usted y yo debe saberlo. Y debemos involucrarnos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Podemos decir, como me dijo alguien un día, me dolió en el corazón por ella, creo que les he contado, cuando éramos pastores en San Lorenzo, en Desamparados, antes de irnos a África, encontramos una muchacha que venía con un niño de la mano llorando. Una noche pasó casi al frente de nuestra casa, la paramos y le dijimos, ¿por qué llora? Y ha pasado, no les voy a decir lo que estaba pasando, una situación terrible con su pareja y qué sé yo. Le predicamos a Cristo, conoció al Señor, se involucró en la iglesia, empezamos a discipularla, pero un año después nosotros nos estábamos yendo para África. Ella me dijo estas palabras: pastor, yo siento que usted nos está traicionando, porque usted ama más a esos negros africanos que a mí, perdón la palabra. Yo la amábamos igualmente a ella, pero ella tenía más oportunidades acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta gente en el otro lado del mundo, estos que nunca han oído, y nosotros? Hay un montón de gente aquí que se está perdiendo porque no ha escuchado el Evangelio y es responsabilidad suya y mía también predicarles. Pero la diferencia con ellos es que ellos acá tenemos cantidad de iglesias, hermano. Yo no sé ni cuántas iglesias tenemos en Orotina hoy. Yo no sé cuántas iglesias en Costa Rica están celebrando el culto hoy. Yo no sé cuántos estarán interesados en escuchar lo que se predica o no les importará un rábano. Pero tenemos esa oportunidad. La diferencia con ellos es que no tienen una iglesia. Y algunas veces ni siquiera tienen un cristiano que les predique. Mucho menos tener una palabra escrita. Algunas personas en el mundo están escuchando versiones de la Biblia dadas en una radio clandestina porque en su país hay persecución. Pero ellos también fueron creados a la imagen de Dios y Cristo también vino por ellos. Ellos saben el sufrimiento que hay
Lo que no saben es que hay un Cristo que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso usted y yo lo sabemos, pero no lo guardamos. Esa es la gran diferencia, hermanos, de los que estamos en el E1 y el E3. Este testimonio que Dios quiere que llegue a ellos. Quiero que leamos el capítulo 10 de Hechos, un pasaje que conocemos, seguramente la gran mayoría, sobre el caso de Cornelio. Cornelio estaba en un contexto diferente, pero no tan lejos como el que nosotros estamos viendo. Era un temeroso de Dios. Tenemos un montón de gente que son temerosos de Dios y tal vez tienen un corazón dispuesto, abierto. Oremos que Dios nos guíe. Hay un montón de gente, más de la que creemos, que están listos para recibir al Señor. Solo hace falta que usted y yo lleguemos. Solo eso hace falta. Porque el deseo está en su corazón, pero no saben cómo hacerlo. Dice el capítulo 10 de Hechos, hablando de este hombre Cornelio, este centurión romano que estaba allí entre los judíos. Dice el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un temeroso de Dios. Hay un montón de gente, hermanos, que ora al Señor. Hay un montón de gente que tiene un corazón dispuesto, pero no saben cómo hacerlo. No es suficiente esto. Y ora al Señor y Dios envía a su ángel y le dice, quiero que vayas, envíes a Jope a traer un hombre que se llama Pedro. Él va a explicarte. El Señor posiblemente está poniendo en el corazón de mucha gente acá en Orotina que tienen un corazón dispuesto, y el Señor a través de su Espíritu Santo lo va a guiar para que se encuentren a Julián, para que se encuentren a la hermana Maricruz, para que se encuentren a Cristian, para que se lo encuentren a usted y le hable del Señor y pueda venir a Cristo, pero usted prefiere callarse y hacer muchas veces como Pedro. Dios tuvo que luchar con Pedro. Y antes de que lleguen los mensajeros, hay todo un trabajo. El Señor le baja aquel lienzo donde había de todo, no solamente cosas malas. Y le dice el Señor, mata y come. Y dice Pedro, jamás, según mi cultura, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Pues no, Señor. 3 veces lo intentó Dios y no lo convenció, después lo forzó. Y cuando llega este hermano Pedro allá a la casa de Cornelio, se los dije antes, Cornelio había reunido todos sus vecinos. Y fue el segundo avivamiento a los gentiles, después del de los judíos. Tenía más amor por el pueblo un pagano que el mismo cristiano. Y llega Pedro y le dice, estoy parafraseando, usted sabe lo difícil que es para mí, un hombre como yo, entrar en la casa de un tipo como usted, que ni gente es, porque es pagano, porque es gentil. Pero Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que era limpiado. Permítame decirle, hermano, que los líderes y los pastores que posiblemente gobernarán esta iglesia en el futuro, posiblemente están en el mundo todavía. Y usted tiene que ganarlos para Cristo. El pastor que tenemos en San Carlos y su esposa, cuando llegamos ahí, a esta iglesia que solamente quedaban 4 creyentes, los conocimos católicos, hoy son los pastores de la iglesia. Y no es porque seamos nosotros, Dios te ha llamado a ti y a mí a compartir el evangelio. Hay gente que se pierde acá, pero la ventaja que tenemos en Costa Rica es que tenemos un montón de iglesias, que tenemos creyentes, rebeldes, pero los tenemos. La diferencia con estos es que no hay quienes prediquen ni siquiera una iglesia. Y termino con este pasaje. Así que no creamos que todos son cristianos, hermano, aunque te diga que es cristiano. Preséntale el evangelio y deja que el Señor haga la obra. Háblale de Cristo, háblale del amor de Cristo. Y termino con este pasaje que está en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor.
Porque un día el Señor va a arrojar al diablo, va a arrojar a la muerte, va a arrojar todo esto al abismo. Dice el versículo 3, y los arrojó. ¿A quién? Dice el versículo 2, prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y los encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo. Pero ahora el diablo está suelto, hermanos, y está engañando al mundo. Y los únicos que podemos sacar a la gente de su error somos usted y yo con la palabra de Dios. Pero si nos callamos, recuerde este pasaje de Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Me preocupa mucho cuando la gente habla de, aquí sí tenemos el Señor, aquí sí se mueve el Espíritu Santo acá. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos después de resucitar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8? Y recibiréis poder, no para que se compare con los demás, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y parafraseelo ahora, en Orotina, y en San Mateo, y en Jacob, y en el resto del país, y hasta el último rincón de la tierra. Para eso Dios puso el Espíritu Santo en usted, no para que se mida con nadie, no para que crea que usted es un superdotado. El Espíritu Santo le fue dado para que usted haga el trabajo. Amén. Y si no, estás desobedeciendo a Dios. Pongámonos de pie, oremos. Si tiene que pedirle perdón al Señor porque tal vez no entendía. Pero hermano, tenemos que despertar de este sueño. El mundo te necesita para que hables, porque usted conoce la verdad. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, el que sabe hacer lo bueno, capítulo 1, versículo 18, y no lo hace, le es pecado. Eso dice Santiago, pero este es lo que dice, que la justicia de Dios se revela desde el cielo. Eso es lo que dice Romanos 1:18, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros como iglesia estamos deteniendo con injusticia la verdad que Dios nos reveló y que conocemos, si no predicamos el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque nos has salvado, nos has bendecido, nos has dado lo más hermoso que podías tener, que fue a tu Hijo Jesucristo, que fue cambiado en nuestro lugar, que Él tomó nuestro lugar de condenación y muerte para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Pero también este mensaje glorioso nos fue confiado para compartirlo, no para guardárnoslo. Como iglesia en Orotina, Señor, queremos ser parte de la hora tuya en el mundo actual en el que vivimos. Queremos orar, queremos participar y queremos, Señor, que domingo a domingo esta ofrenda de misiones para ayudar a aquellos que están en el campo, aquellos que están saliendo, pero también para que la iglesia se desarrolle en Costa Rica. Necesitamos entrenar misioneros acá en el país. Necesitamos que estos líderes levanten iglesias acá, que se entrenen acá para que su visión crezca. Y luego tú lo llevarás donde tú quieras, Señor. Podemos citar tanta gente en la historia que lo dieron todo para que nosotros hoy gocemos de esta paz que viene de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.